¿Sabían que los empresarios romanos ganaban dinero con todo, incluso con excrementos humanos? Sorprendente. Y esto es solo la punta del iceberg. En la antigua Roma existía la profesión de los fullones, personas que recogían orina de los baños públicos para luego usarla como blanqueador para las togas, y ganaban enormes sumas de dinero. El emperador Vespasiano incluso introdujo un impuesto sobre la orina, diciéndole a su hijo, cuando éste le reprochó la indecente fuente de ingresos: el dinero no huele. Otros ricos se lucraban de cosas aún más crueles. Algunos patricios compraban deliberadamente esclavos hermosos, los formaban en profesiones y luego los alquilaban a precios desorbitados. El beneficio podía alcanzar el 400% anual. ¿Qué nos ocultaron sobre la economía de la antigua Roma? ¿Qué otros métodos de ganar dinero impactantes existían en aquella época? Se lo contaremos en nuestro video. Transportémonos a las calles de la ciudad eterna, donde en el aire no solo flotaba el aroma de las especias y el incienso, sino también el olor del gran dinero. Y uno de los principales aromas era el olor a quemado. Imaginen, en Roma, construida principalmente con edificios de madera de varios pisos llamados ínsulas, los incendios eran algo cotidiano. Mientras los habitantes, presas del pánico, salvaban sus vidas y sus míseras pertenencias, en el lugar de la tragedia aparecía un tal Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de la historia. No tenía prisa por apagar el fuego. En su lugar, sus agentes encontraban al desdichado propietario de la casa aún en llamas y le ofrecían comprársela por una miseria. ¿Te niegas? Tu edificio simplemente arderá hasta los cimientos. ¿Aceptas? Recibirás al menos algo de dinero. Y tan pronto como se cerraba el trato, la brigada de bomberos personal de Craso, compuesta por 500 esclavos entrenados, se ponía a apagar el fuego al instante. Así, por centavos, compraba barrios enteros y luego construía en su lugar nuevas casas de alquiler que le reportaban beneficios colosales. ¿Cínico? Sin duda, pero increíblemente rentable. Pero, ¿y si tu negocio no es la destrucción, sino la muerte? Los romanos se tomaban muy en serio la vida después de la muerte y sus rituales. Un funeral adecuado era la clave para la paz del alma. Sobre esta necesidad creció toda una industria de colegios funerarios. Eran una especie de clubes cuyos miembros pagaban cuotas regulares para garantizarse a sí mismos y a sus seres queridos un entierro digno con banquete y todos los honores. Parecería una buena causa, pero para los organizadores de estos colegios era un verdadero negocio. Acumulaban enormes sumas y podían ponerlas en circulación, concediendo préstamos con intereses. A veces estos colegios resultaban ser pirámides financieras. Sus fundadores simplemente desaparecían con todo el dinero, dejando a cientos de personas sin ahorros y sin esperanza de una despedida decente al otro mundo. Resulta que incluso en un asunto tan sagrado como la muerte, había quienes solo veían una oportunidad de lucro. ¿Y qué hay de la industria del entretenimiento? La sangre y la arena del Coliseo no eran solo un espectáculo, sino un negocio multimillonario en dinero actual. Los propietarios de las escuelas de gladiadores, los lanistas, eran verdaderos empresarios. Buscaban por todo el imperio esclavos y criminales físicamente fuertes e invertían dinero en su entrenamiento, alimentación y atención médica. Cada gladiador era un activo valioso. Se podía alquilar para los juegos y, en caso de victoria, su valor se disparaba. Existían incluso catálogos completos con las características de los luchadores, sus victorias y su estilo de combate. Era un verdadero mercado de estrellas, donde una inversión afortunada en un tracio desconocido podía hacerte rico. Y además estaban las apuestas. El totalizador alrededor de la arena no tenía nada que envidiar a las casas de apuestas modernas en cuanto a emoción y volumen de negocio. Pero no todo se decidía en la arena. La guerra de información y la inteligencia empresarial también florecían en Roma. Por supuesto, no había internet, pero había necesidad de información. Existía un periódico oficial, las Acta Diurna, tablillas de arcilla con noticias del Senado que se colgaban en el foro. Pero los empresarios emprendedores fueron más allá.
Contrataban a escribas que no solo copiaban los informes oficiales, sino que les añadían rumores, información sobre la llegada de barcos mercantes al puerto, sobre próximas bodas en familias nobles y, por supuesto, chismes picantes. Estas agencias de información privadas vendían sus rollos boletines a suscriptores ricos por todo el imperio. Saber dónde y cuándo habría un contrato ventajoso o cuya autoridad política se tambaleaba costaba muy caro. En esencia, era un mercado de información privilegiada que funcionaba 2000 años antes de la aparición de Wall Street. La economía romana también es impensable sin la banca. En el foro se sentaban los argentari, banqueros y prestamistas profesionales. No solo cambiaban dinero, aceptaban depósitos, realizaban transacciones sin efectivo entre clientes de diferentes provincias y, por supuesto, concedían préstamos. Y aquí es donde empezaba lo más interesante. Los tipos de interés eran monstruosos. Un 12% anual se consideraba una bendición. Lo normal era un 24% o incluso un 48%. ¿Te retrasabas en un pago? Tus bienes, incluyendo tu casa, tus tierras e incluso los miembros de tu familia, podían pasar a manos del acreedor. Muchos aristócratas, que formalmente despreciaban la usura, en realidad prestaban dinero a través de testaferros, esclavos liberados, y arruinaban sin piedad a sus deudores. Era un mundo cruel donde un solo paso financiero en falso podía convertir a un rico en un mendigo. ¿Y alguna vez se han preguntado qué es una simple salsa de pescado? Para los romanos, el garum era lo que para nosotros hoy es el ketchup o la salsa de soja, pero su producción era un verdadero imperio. El mejor garum se hacía con caballa pescada en una temporada específica en las costas de España. Las fábricas para su producción eran enormes complejos, donde miles de esclavos destripaban pescado, lo salaban en tinas gigantes y lo dejaban fermentar al sol durante varios meses. Cada ánfora con la salsa terminada llevaba el sello del productor, un prototipo de la marca moderna. Existían marcas de élite de garum que costaban más que un perfume y variedades baratas para los legionarios y los pobres. Los arqueólogos encuentran estas ánforas desde Britania hasta Siria. Esto demuestra la escala de la logística y el marketing en un asunto aparentemente tan simple como la producción de un condimento. Pero todos estos métodos palidecen ante el negocio más terrible y rentable de la República tardía, las proscripciones. Cuando el dictador Sila y más tarde el Segundo Triunvirato tomaron el poder, elaboraron listas de sus oponentes políticos. Los nombres de estas personas se publicaban en el foro. ¿Qué significaba esto? Cualquiera podía matar impunemente a una persona de la lista y recibir una recompensa del Estado por ello. Pero lo más importante, todos los bienes del asesinado eran confiscados y puestos a subasta. Por supuesto se vendían por una miseria, y los compradores eran amigos y partidarios del régimen. El mismo Marco Craso se enriqueció fantásticamente comprando por centavos las lujosas villas y fincas de aquellos cuyos nombres aparecían en las listas. Era una forma legalizada de robo y asesinato a escala estatal. Tu vecino con quien bebiste vino ayer podría estar hoy en la lista. Y su eliminación no solo estaba permitida, sino que se incentivaba económicamente. Como ven, la antigua Roma no solo fue la cuna del derecho, la arquitectura y la filosofía, sino también un escenario para las formas de ganar dinero más sofisticadas, geniales y a veces monstruosas. Desde el reciclaje de residuos y la especulación con la desgracia ajena hasta la creación de marcas globales y el asesinato legalizado con fines de lucro. Los romanos demostraron que el ingenio humano en la búsqueda de la riqueza no conoce límites. ¿Y cuál de estos métodos de ganar dinero les ha sorprendido más? O quizás conocen otros métodos aún más astutos. Escríbanlo en los comentarios, será muy interesante leerlos. Sus comentarios y me gusta son la mejor recompensa por nuestro trabajo y el combustible para nuevas investigaciones históricas. Así que no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para no perderse la próxima inmersión en los misterios del pasado. La próxima vez hablaremos de en qué gastaban los romanos sus inmensas fortunas. Y créanme,
sus hábitos de gasto no eran menos impactantes que sus formas de ganar dinero. Al fin y al cabo, la historia no son solo fechas y acontecimientos. Es la clave para entender quiénes somos hoy. Hasta la próxima.